me propusieron hacer una charla para gente que viene al departamento de física, de visita, para ver qué es lo que hacemos, gente que en principio está motivada por la física, y pensé, bueno, evidentemente yo trabajo en el departamento de física, en el grupo de nanomateriales y microsistemas, y una de las áreas en las que trabajamos es en la termoelectricidad, la generación de energía a partir del calor. Digamos que he hecho una presentación en la cual quiero mostraros cuál es la motivación inicial, creo que alguno ya tendrá algo de intuición, para, aunque sea de forma pequeña, recopilar y hacer útil toda la energía que normalmente desechamos. Evidentemente yo creo que hay tema para hacer 5 charlas, yo me voy a centrar exclusivamente en termoelectricidad y voy a intentar poner algo de física detrás, que he intentado adaptar al nivel curricular de bachillerato, espero haberlo hecho bien. Digamos que la perspectiva inicial sería esta, ¿no? O sea, de hecho, al coyote, hasta que no mira hacia abajo, la primera ley de la física no le actúa. Digamos que nosotros estamos en la misma situación. ¿Qué día será el que decidamos mirar hacia abajo? ¿Qué día será el que nos demos cuenta de en qué situación estamos a nivel global? Si uno mira el consumo energético mundial, ¿no? Tenemos que aproximadamente el 90% de la energía que se consume en el mundo proviene de fuentes fósiles. Fuentes fósiles, y pues aquí un pequeñito esquema, ¿no? Tenemos el petróleo, aproximadamente el 36%, el carbón, el gas, no sé cómo calificar esta, igual no es fósil, pero quizás es una de ellas que nos gustaría poder deshacernos ligeramente en el futuro, y bueno, la hidroeléctrica. Si miramos el consumo por cápita, miramos los diferentes países, esto va cambiando, esto es de 2006, ¿no? Sabéis que hay ciertas economías que están resurgiendo, o que están naciendo, ¿no? Las economías Brasil, India, China, donde el consumo está creciendo exponencialmente. Aún así, fijémonos, ¿no? el nivel de consumo, esto es en toneladas equivalentes de oil, de gasolina, de petróleo. La cosa es importante, ¿eh? Y cuando uno mira cuál es la evolución en el tiempo y se fija qué pasará en el 2030, se da cuenta que lo que se espera es que el consumo aumente hasta un 50% del valor actual. Bueno, pongamos números a esos valores. Digamos que en 2008, y teníamos datos de 2008, pero con la crisis de la que todos hemos oído hablar, el consumo mundial tampoco es que haya crecido mucho desde entonces, ¿no? Nos hemos estancado ligeramente. La potencia energética media consumida a nivel mundial fue de 15 kilovatios, ¿eh? Estamos hablando día, ¿eh? Eso significa 474 exajulios, o sea, 10 a la 18 julios. Cogemos la población mundial, esos 15 kilovatios, y nos queda una energía por persona y día de 2 kilovatios hora. Para hacernos cálculos, si cogemos una bicicleta, le colocamos una dinamo, transformamos energía mecánica directamente en energía eléctrica, una persona de 70 kilos rodando a 20 kilómetros por hora, de forma que lo pudiese sostener el ejercicio durante un tiempito, estaríamos produciendo entre 100 y 200 vatios netos a la hora. Eso implica 20, en el caso de 100, evidentemente, 20 horas de trabajo, en el caso de 200, 10 horas de trabajo. Podemos tener un problema, ¿no? Aparte, perdona, no me termino de acomodar aparte de las posibles escaseces de materias primas en el futuro, hay otros problemas que también hay gente que debate si es un problema real o no. Yo me parece que hay datos que son bastante evidentes, ¿no? Estamos desde 1880, la temperatura media es el valor medio de la temperatura en las costas oceánicas, ¿eh? Vemos que hay un claro incremento. Hay gente que dice, bueno, esto puede ser un ciclo, ¿no? Pues hay ciclos climatológicos que podrían justificar esto de aquí. Bueno, sí, eso quizás sí. Pero si uno se va y estudia cuál es el nivel de CO2, ¿eh? Que ha tenido la atmósfera, y esto lo pueden hacer, bueno, estudian el hielo en el Ártico, ¿no?
otros sistemas, vemos que en los últimos 650.000 años, ¿vale?, siempre habíamos estado en un nivel de CO2 en atmósfera inferior al que se logró en 1950, y ese nivel en atmósfera ha ido creciendo y sigue creciendo, ¿vale? Esto crece linealmente. Fijaos que la escala es... aquí, esto va en dirección vertical. Bueno, he intentado buscar una fuente fiable, no sé si es fiable o no, pero yo le doy cierta credibilidad. De todas formas, hay pruebas irrefutables. Alguno dirá, uff, hay pruebas irrefutables sobre el global warming. Digo de antemano que esta es una transparencia que me ha pasado una compañera. O sea, ¿no? O sea, ¿cuál es la evolución del tamaño de la ropa interior en función del tiempo? Bueno, pues si esto no es una prueba irrefutable, ¿no? La pregunta al final termina siendo ¿cómo vamos de reservas, ¿no? ¿Hasta cuándo podremos vivir? ¿Hasta cuándo podremos tirar de beta, ¿no? De hecho, lo del global warming era algo que las petroleras, antes de darse cuenta de que se les acabaría el negocio en un periodo no muy largo, negaban, ¿no? En el momento en que se dieron cuenta ya empezaron a decir, oye, igual tenemos que empezar a invertir en otro tipo de energías, ¿no? En 2004, teniendo en cuenta, bueno, esto es 1000 por millones de barriles, en gas sería 1000 millones de metros cúbicos, en carbón sería millones de toneladas. Las reservas eran aproximadamente estas que vemos aquí, lo que suponía, teniendo en cuenta el consumo, que nos iban a durar unos 40 años, ¿no? Eso en petróleo. En gas podríamos llegar hasta 62 años, ¿no?, teniendo en cuenta el consumo actual. Y en carbón hasta 132 años. Esto trae una problemática que a la gente ya le empieza a preocupar, porque en cuanto empieza a escasear el petróleo, ¿qué va a pasar con el precio? Pues ya os lo podéis imaginar, ¿no? O sea, la misma demanda, mucha menos oferta, pues el precio se incrementaría, ¿no? Y la gente ha empezado a trabajar en todo lo que se llaman energías renovables, que cubren los dos aspectos, ¿no? O sea, se produce la energía que vamos a necesitar, y además, en muchos casos, o en casi todos los casos, estamos ante energías limpias, ¿no?, que solucionarían también el problema climático que podríamos tener. La previsión es que el peak oil, lo que en inglés se llama el peak oil, o sea, es el máximo de producción, de consumo, y a partir de donde empezará a decrecer el consumo en petróleo, debido a la escasez de existencias, y a que aparecerán otras nuevas fuentes de energía, está alrededor del 2030, ¿no? En este periodo, y de hecho estamos en esta zona de aquí, tenemos que hacer un trabajo, y la comunidad científica está en ello, ¿no?, en todos los ámbitos. Tenemos que hacer un trabajo intentando desarrollar toda una serie de fuentes de energía que de momento las hemos marcado aquí como desconocidas, pero que evidentemente van a tener que sustituir, suponiendo que la demanda siguiese creciendo, van a tener que sustituir pues todo aquello que tirábamos de petróleo. Por tanto, lo que está claro es que nos toca elegir, o sea, qué camino es el que vamos a seguir, ¿no? O sea, si llegado a este punto, nos toca elegir si queremos seguir yendo en coches o si queremos desarrollar energías alternativas, y en este caso he puesto un coche basado en hidrógeno. El hidrógeno no sería una fuente de energía alternativa, es un vector de energía. Ahora después lo intentaré clarificar. Un vector de energía significa una forma de almacenar energía. La realidad última es que tenemos que ir hacia una sociedad de la energía sostenible, ¿no?, donde aumentemos al máximo la eficiencia, ¿no?, de los procesos de producción. El primer objetivo está claro, ¿no?, cubrir la demanda energética de la población mundial, y el segundo es evidentemente eliminar esta dependencia que tenemos respecto a las materias fósiles. Con esto que solucionaríamos, evitaríamos el efecto de invernadero, evitaríamos conflictos internacionales ligados al petróleo que todos conocemos. Y claro, para ello, pues, uno de los condicionantes sería el crear nuevas fuentes de energía. He puesto aquí algunos casos. Yo no voy a hablar de fuentes de energía o de renovables, como podría ser maremotriz, geotérmica. No voy a hablar de todo esto. Voy a hablar de energía, de producción de energía en pequeña escala. Digamos que me llevo la charla a mi terreno, me siento un poco más cómodo.
En todos ellos, evidentemente, el primer objetivo será la optimización de aquellos procesos convencionales de producción y suministro. Cuando digo producción y suministro, pongo un ejemplo. Alrededor de la energía que obtenemos del petróleo al quemarla, el tanto por ciento que logramos producir, el tanto por ciento de energía que logramos transformar en energía útil, en electricidad, es de alrededor del entre el 30 y 35%, ¿no? Esto vendría dado por el ciclo de la máquina térmica, ¿no? Las centrales nucleares, las centrales termoeléctricas, todas en el fondo terminamos teniendo. El problema, cuando hablo de optimización en el suministro, es que alrededor del 60% de esa energía la perdemos en el proceso desde la central hasta nuestras casas, ¿no? O sea, lograr sistemas que nos permitieran o bien evitar ese suministro, ¿no? O bien reducir ese consumo, pues evidentemente nos ayudaría a salir de este problema, ¿no? Porque si logramos dividir esto por 2, el consumo neto de petróleo lo dividiríamos por 2 también, ¿vale? Bueno, en definitiva, el objetivo final es desarrollar energías sostenibles y competitivas. Haciendo un análisis general de qué sería una energía eficiente, digamos que hay 3 aspectos en los cuales uno empieza a pensar, ¿no? Porque si piensas, bueno, si no tengo que hacer el suministro a través de una red, por ejemplo, pues ¿cómo me voy a llevar de un sitio a otro? Necesitaré sistemas de almacenamiento. Lo pongo en la situación central. Os he dicho antes, el hidrógeno en sí no es una fuente de energía, de hecho es un vector de energía, o sea, es un almacén de energía, ¿vale? El almacenamiento en forma de hidrógeno, o sea, coger el agua, disociarla, guardamos el hidrógeno, ¿vale? La energía que necesitábamos para disociar el agua la podemos recuperar después. Baterías de litio, esto quien más y quien menos las lleva encima, ultracondensadores. Eso sería en el aspecto de almacenamiento. Evidentemente hay otra parte, que es la parte de ahorro-eficiencia y la parte de generación-conversión. En generación-conversión tenemos en mente la fotovoltaica, las pilas de combustible, la termosolar. Aquí es gracioso porque si uno busca la literatura encuentra tanto termosolar como solar térmica. Hay un pequeño matiz, ¿no? Pero la termosolar, digamos que es esas centrales que tienen espejos y recuperan el calor y producen la energía en el sitio de la central. Y la solar térmica sería aquella que podemos tener en casa para calentar el agua, por ejemplo, etcétera, ¿no? Aquí hay muchas más, no vamos a entrar mucho en detalle. Fijaos que he puesto aquí en rojo los termoeléctricos. Los termoeléctricos podrían ser una fuente de generación, ¿vale? Y entraremos en detalle a posteriori. En cuanto a ahorro y eficiencia, pues también hay muchos aspectos en los cuales se puede mejorar. Poníamos el ejemplo del suministro. Imaginar que fuésemos capaces de crear cables superconductores, ¿vale? A temperatura ambiente, que llevasen la energía desde la central hasta casa, sin perder prácticamente energía por el camino. Pues evidentemente eso sería un avance importante. Ahora hay gente trabajando en este área. Pongo solid state lighting, iluminación por estado sólido. Yo esta semana he cambiado 4 bombillas en casa de bajo consumo a LED directamente, ¿no? Y que más y que menos ya lo estáis haciendo en casa también. Duran más, con la misma potencia de consumo son capaces de producir más lúmenes. Es un punto, ¿no? Es coger y aquellas fuentes, aquellos gastos que teníamos en casa e intentar reducirlos. Aislamiento térmico, no solo a nivel de edificios, ¿no? Podemos hablar de aislamiento térmico y aquí hay algunos ejemplos en los cuales la ciencia de materiales ha aportado. Seguro que algunos habéis visto hay unas ventanas que uno aplicando una diferencia de potencial puede hacer que varíe la transmitancia que tiene esa ventana. O sea, en verano podemos hacer que la transmitancia sea muy baja, o sea, prácticamente toda la luz que llega de fuera la reflejemos, con lo que vamos a gastar muchísimo menos en refrigeración, o en invierno al revés, o sea, jugamos y aumentamos la transmitancia de la ventana, con lo que toda la luz termina absorbida en el interior de nuestra vivienda, con lo que ayuda a calentarla. Energy harvesting. Energy harvesting sería el cosechado de energía, ¿no? No vamos a entrar en mucho detalle porque no me da el tiempo para ello, pero hay diferentes formas de cosechado de energía que uno puede encontrar ya en la literatura. O sea, cosechar energía, ¿qué significa? De hecho, los termoeléctricos sería un ejemplo de cosechado de energía.
¿no? En ambos casos. Es transformar una energía que estamos perdiendo, la energía mecánica. Yo ahora mismo estoy meneando el puntero, pues si aquí dentro tuviese un sistema de recuperación de energía, y los hay, ¿no? Basados en inducción electromagnética, por ejemplo, ¿no? Si tenemos un imán moviéndose a lo largo de una bobina, cada vez que estoy haciendo vibrar el puntero, el imán pasaría a través de la bobina, ¿no? Induciría una corriente y esa corriente la podríamos ir almacenando en un sistema. Ya hay sistemas así para móviles, ¿no? Que reducen el consumo recuperando parte de la energía mecánica que tiene el usuario. Hay otros sistemas que quizá la gente conoce más, ¿no? El KERS, ¿no? El Kinetic Energy Recovery. Es ese sistema que tienen los Fórmula 1 que cuando frenan de forma magnética o de forma térmica, porque hay diferentes versiones, es capaz de recuperar parte de esa energía de frenado, almacenarla para después utilizarla cuando tú quieras, ¿no? O sea, de hecho ahí tenemos dos partes, tenemos la parte de Energy Harvesting y claro está la parte de almacenamiento, o sea, si tienes que ser capaz de almacenar la energía, ¿ah? Y luego utilizarla, fijaos que aquí también hay una serie de condicionantes, porque aquí tenemos que poder tenemos que poder suministrar la energía a un ritmo importante, ¿no? O sea, no es fácil esta parte tampoco. Bueno, hay muchos casos, pero yo creo que lo que os quería presentar aquí es que aparte de tener estas tres líneas en cuanto a energía eficiente, lo que es muy importante es que la ciencia de materiales y la nanotecnología, que ya veréis que está muy, muy, muy ligada, ¿vale?, ha ido alimentando a cada uno de estos sectores, haciéndolos cada vez más competitivos, ¿no? Quizá el ejemplo de las ventanas translúcidas, ¿no? El poder jugar con la transmitancia en función, y otros muchos que ya veréis, que intentaré que salgan a la luz. La termoelectricidad. ¿Qué papel puede jugar la termoelectricidad? Básicamente la termoelectricidad es coger de una fuente de calor, el calor en principio es una energía de desecho en el 90% de los casos, ¿no?, pasarlo a energía útil, ¿no? Esa sería la parte de generación. Otra parte importante también es la parte de coger con energía útil, ser capaz de refrigerar, ¿no? Entonces, la termoelectricidad nos permite realizar este ciclo. Si miramos el origen de la termoelectricidad, bueno, digamos que alrededor de 1821, Thomas Seebeck se dio cuenta que si cogía y tenía una fuente caliente, a lo largo del material, si aparecía un gradiente a lo largo de un material, se generaba una diferencia de potencial en los bornes de ese material. Esto sería una unión PN que yo creo que vais a terminar entendiendo porque os explicaré qué es, ¿vale? De forma paralela, Peltier se dio cuenta que en el caso de inyectar la corriente, éramos capaces de generar una diferencia térmica a lo largo del material. Digamos que estos dos efectos son el mismo efecto. Lo que pasa es que mirado desde un punto de vista distinto, ¿no? Y fijaos que la distancia en tiempo, 1821 y 1834, es pequeña. En aquella época el flujo de información no era el que tenemos ahora, ¿no? Alguno diría ahora, bueno, pero el señor Peltier, ¿cómo es que le da el nombre a tal efecto si el otro señor 13 años antes había llegado? No, realmente fueron desarrollos separados. Dejarme hacer una muy breve introducción, y recalco muy breve introducción porque es a lo que llegamos. Igual muchas de estas cosas ya sabéis vosotros, ¿no? Yo ayer estaba intentando recordar qué es lo que sabía cuando terminé el bachillerato, o el COU, y no era capaz de hacerme cargo de cuál era mi nivel de conocimientos, por tanto he intentado acomodar el sistema. Vamos a presentar, en función de la conductividad eléctrica, qué tipo de materiales podemos encontrar, ¿vale? Podemos encontrar metales. ¿Los metales qué son, de hecho? Los metales, bueno, metales todo el mundo tiene en la cabeza que es un metal. Si lo miramos dentro, un metal no termina siendo más que una red de iones, ¿no? Iones, átomos que han perdido un electrón que están compartiendo con el resto de iones de la red, ¿no? Ese compartir el electrón es lo que lo mantiene unido, ¿vale? Esos electrones libres los hacen buenos conductores de la electricidad. Claro, si tú aplicas un campo eléctrico, esos electrones son libres, se pueden mover libremente a través de la red, ¿vale? Y hace que sean muy buenos conductores de la electricidad. Y, de hecho, ¿no?, el electrón, moverlo significa darle energía cinética,
Darle energía cinética es darle energía de facto, ¿no? Cosa que hace que también transporte muy bien la energía, o sea, sean muy buenos conductores del calor. ¿Vale? Si miramos los diagramas de bandas las bandas de energía de los electrones, tenemos los diferentes orbitales, el 1s, el 2s, el 2p, el 3s, el 3p. En los metales termina pasando que una de las bandas de energía está semillena. Y estos electrones, que los electrones tienen una propiedad que los hace un poco especiales, que son fermiones, ¿no? Los fermiones quiere decir que de hecho un electrón, viviendo en un mismo espacio con otros electrones, no puede compartir números cuánticos, ¿vale? No pueden tener los mismos estados de energía, momento angular, momento magnético. ¿Vale? Básicamente eso quiere decir que sigue la estadística de Fermi, que vamos a empezar a ocuparlo desde abajo y según la temperatura vamos a tener un nivel de ocupación para cada energía diferente. Bueno, básicamente esto es lo que tenemos. A temperatura cero tendríamos hasta lo que se llama el nivel de Fermi ocupado, serían los niveles llenos, de ahí para arriba tendríamos niveles vacíos, que son niveles que estos electrones que están viviendo en el metal, ¿no?, pueden ocupar, ganando energía y los hacen móviles, ¿no? Digamos que todo electrón que esté aquí en el borde puede ascender fácilmente, sin embargo uno que esté aquí abajo no puede ascender porque si tiene que ganar una energía X que es más pequeña que la que le llevaría a la zona vacía, pues no puede ganarla directamente. Ese es el caso de los metales. Para los semiconductores, digamos que cuando empezamos a rellenar las bandas siempre terminamos rellenando una banda por completo, y nos queda una pequeña distancia que llamamos el gap, la brecha del semiconductor. Es una distancia entre lo que se llama la banda de valencia y la banda de conducción. La banda de conducción, ¿qué sería? Pues sería esos niveles, esos estados energéticos que si un electrón de aquí abajo gana suficiente energía como para subir aquí arriba, pues será móvil, ¿no?, y se podrá mover. Mientras que esté aquí abajo no pueden ganar energía. No puedes llegar aquí porque no hay estados válidos para el electrón no puede vivir en esta zona de aquí. Y aquí dentro, evidentemente, no puede ganar energía cinética, ¿no?, porque la energía está marcada por el valor. Si nos fijamos, llamamos semiconductores, de hecho, aquellos que tienen el gap alrededor de lo que sería la energía que tenemos de luz visible, ¿no? En el caso del silicio tenemos un gap de alrededor de 1,1 electronvoltios, bueno, hasta 3 electronvoltios que serían en el óxido de zinc. ¿Vale? Vemos diferentes valores. Es importante, yo creo que durante este curso seguro que habéis dado la hibridación SP, ¿no? Y sabéis que el silicio, por ejemplo, tiene 2 electrones en un orbital S, dos electrones en un orbital S, dos electrones en un orbital P, y al final el estado, la naturaleza se determina así, de hecho es un resultado de mecánica cuántica. Lo que termina pasando es que esos orbitales S y P terminan hibridando, ¿no?, formando unos nuevos orbitales SP con simetría, con forma tetraédrica, ¿no? Y eso es para el caso del silicio. De hecho, los semiconductores son especialmente interesantes cuando uno es capaz de doparlos. Y quería explicaros qué es dopar, ¿vale? Porque dopar, si tú tienes un silicio y el silicio es intrínseco, vamos a tener ese 1,1 de gap. Ese 1,1 de gap es difícil de salvar, ¿vale? Es difícil hacer que un semiconductor conduzca, ¿vale? Sin embargo, si somos capaces de meter átomos, y en este caso son átomos N. Átomos N significa que aportan un electrón extra, ¿vale? Por ejemplo, en el caso del fósforo, ¿vale? Tenemos el silicio, está en la columna 4, el fósforo lo tenemos en la columna 5, el boro lo tenemos en la columna 3, ¿vale? Introducimos el fósforo en la red y lo que hacemos es, de forma sustitutiva, metemos el fósforo donde vendría un silicio, incorporamos un electrón extra, ¿vale? Ese electrón lo que hace es crear estados que hacen de puente y sirven para que un electrón que está aquí abajo pueda saltar aquí y de aquí arriba. Digamos que le estamos poniendo un habituallamiento, ¿no? Esto es como en la maratón, ¿no? Le estamos poniendo un punto intermedio en el cual se puede apoyar para terminar de saltar. Exactamente lo podemos hacer con dopaje tipo P, ¿vale? Introducimos un átomo
en este caso el boro de la columna 3, que le falta un electrón, ¿vale? El número de electrones que tiene la capa de valencia es uno menos. Al introducir un electrón menos, básicamente lo que terminamos teniendo es un agujero, o sea, aquí hay un déficit de electrón. Aquí tenemos un electrón más, aquí tenemos un déficit de electrón. Y ahí está el matiz. El matiz es que cuando tú tienes un semiconductor y lo dopas tipo N, se comporta parecido, o sea, la conducción es a través de electrones. Cuando tú tienes un semiconductor y lo dopas tipo P, la conducción no es a través de electrones. Lo que se mueve realmente no es el electrón, o uno lo puede ver como que no se mueve el electrón, sino que lo que se está moviendo es ese agujero. ¿Vale? Ese agujero va saltando de un átomo a otro, ¿vale? Y podemos interpretar la conducción eléctrica, en vez de como movimiento de electrones, como movimiento del déficit de electrones. ¿Vale? En el caso de los aislantes la cosa es más fácil de explicar todavía, ¿no? Pero lo que tenemos aquí es un salto tan grande, ¿vale?, que lo que sería la energía térmica KT, ¿no?, la constante de Boltzmann por la temperatura, o los posibles fotones que lleguen, no son suficientes como para promocionar un electrón a esta banda de conducción y, por tanto, pues no conduce la electricidad. Era importante decir eso porque, para poderos explicar el efecto Seebeck, tenemos que tener en cuenta eso, ¿no? En el efecto Seebeck, como decíamos antes, si aplicamos una diferencia de potencial, voy a ver un poquito. Si aplicamos una diferencia de potencial, perdón, una diferencia de temperatura, ¿no?, si aparece un gradiente térmico a lo largo del material, como consecuencia tenemos la aparición de una diferencia de potencial. Intentemos ver esto. Básicamente, ¿qué le pasa a los electrones que tenemos a un lado y al otro lado del material? En un lado del material, parte de los electrones que a temperatura cero estarían ocupando estos estados de aquí, han ganado una energía que es la energía KT. KT es la constante de Boltzmann, la temperatura es el equivalente térmico de la energía, ¿vale? Evidentemente, si la temperatura en este lado es más... De hecho, justo yo creo que el dibujo está un poco al revés. Ahora, esto no se da cuenta uno hasta que no está delante de la... ¿no? Cuanto mayor es la energía, mayor van a ser los electrones a los cuales les hemos podido dar cierta energía cinética, ¿vale? Cuanto mayor es la temperatura, mayor van a ser la cantidad de electrones a los cuales les vamos a poder dar cierta energía cinética. Y en este caso pasa todo lo contrario. ¿Qué nos termina pasando, de hecho? Que al tener estos electrones mucha más energía cinética, termina habiendo una difusión de esos electrones hacia este lado, acumulándose parte de la carga en el lado más frío, ¿no? Entonces, los electrones de esta parte difunden a esta. Uno lo puede entender esto pensando en un gas ideal, por ejemplo, ¿no? Entonces, en un gas ideal, la presión, o sea, la densidad de partículas en la zona caliente terminaría siendo mucho menor que en la zona fría. De esta forma, bueno, se define el coeficiente Seebeck como al aplicar la diferencia de potencial dividido por el gradiente que obtenemos, ¿no? Tenemos coeficientes Seebeck positivos en el caso de que la difusión sea de agujeros, ¿no?, y tenemos coeficientes Seebeck negativos en caso de que la difusión sea de electrones, ¿no? Eso sería para el Seebeck. En el caso del Peltier, uno lo puede entender de otra forma. O sea, lo que hacemos aquí es... introducimos una corriente, ¿no? Fijaos, la diferencia de potencial, esto es una de las curiosidades hay gente que culpa a Benjamin Franklin de esto, ¿no? La definición de corriente va en dirección contraria a la cual se moverían los electrones. Tenían que elegir y pues eligieron en dirección contraria, ¿sabes? Cuando tienes un 50%, las probabilidades de que caiga por el lado de la mantequilla es... ¿vale? Tenemos parte de los electrones, cuando aplicamos una diferencia de potencial, básicamente estamos subiendo la energía de los electrones de esta banda, y electrones con mucha energía se transfieren hacia el otro lado. Electrones con mucha energía, ¿qué quiere decir? Electrones que transportan energía, ¿no? O sea, esa energía que tienen por encima del nivel de Fermi. O sea que de facto hay electrones que transportan energía de esta banda a esta banda. Esto de hecho es un flujo de calor neto en la dirección en la que se transportan los electrones. Es más fácil quizá entender incluso el modo del Peltier.
¿Qué nos permite, cuando trabajamos en modo Peltier con un termoeléctrico, nos permite bombear calor de esta banda a la otra banda? Había preparado una demostración, y voy bien de tiempo. No sabía si presentarla solo en el laboratorio o presentarla aquí. Es un demostrador, es una celda Peltier, tal y como la que veis aquí, ¿vale? Que está colocada entre dos aspas. Tengo una fuente. Con la fuente, que lo que voy a hacer básicamente es meter alrededor de 2,5 amperios y voy a calentar, voy a bombear calor de un lado al otro, voy a calentar un aspa respecto a la primera, y cuando lleguemos a unos 25-30 grados de diferencia, lo que voy a hacer va a ser parar la fuente y cambiar el interruptor para que en vez de en modo Peltier pase a funcionar en modo generador. Entonces utilizaremos esa diferencia de temperatura, ese gradiente de temperaturas que hemos sido capaces de crear en la celda Peltier para actuar y para hacer funcionar el ventilador. Os pongo una camarita para que podáis ver, no sé si se verá bien, de momento no se ve nada. No sé si se ve bien el número, la verdad es que tampoco soy yo muy hábil para... ¿Lo veis bien? Vale, 22 grados, esa es una temperatura, T1. T2, ahora no va a haber mucha diferencia porque 23 grados, pero de hecho si miramos T1 menos T2, ¿vale? Es 0. Esto mi cabeza va al revés, ¿eh? Es 0 grados de diferencia. Fijaos que en cada una de las aspas hay colocado un termopar, ¿eh? El termopar también funciona de la misma forma, ¿no? Es el efecto Seebeck en la unión de los dos materiales el que me dice la temperatura. Para nosotros es un sensor de temperatura, ¿eh? No quiero liaros tampoco. Muy bien. Una vez hecho eso, está a la misma temperatura, 22 grados, lo que vamos a hacer es ponerla en marcha. Ya la tengo puesta para que dé aproximadamente 2,6 amperios y vamos a ir monitorizando cuál es la temperatura que tenemos de diferencia. Ahí parece que se ve, ¿no? Bueno, de momento es 0. Si circula la corriente, la cosa va bien. 1. Esto se lleva un tiempito, ¿eh? Quizá me lo puedo colocar así y sigo hablando con vosotros mientras tanto. ¿Cuál es la idea? Bueno, aquí tenemos un material termoeléctrico que de hecho estaba formado por una unión PN. ¿Vale? Por dos patas, perdón, una pata P y una pata N. ¿Vale? La pata P y la pata N. En la pata N lo que conducen son los electrones y en la pata P, que sería esta de aquí, lo que conducen son los huecos. Fijaos que si yo hago circular la corriente en esta dirección, tal y como está circulando ahora, los huecos con mayor energía se mueven en dirección ascendente. ¿Vale? Llegan aquí y se recombinan con los electrones que llegan de este otro lado. ¿Vale? En este lado pasa exactamente lo mismo, los electrones con mayor energía, la corriente va en esta dirección, los electrones van en esta dirección. O sea que hay un flujo neto, ¿eh? Hay un flujo neto de calor en dirección, o sea que lo que hace es absorber calor, refrigera de esta banda, ¿vale? Y libera calor en la parte superior. ¿Vale? Tengo alrededor de 15 voltios ya, aquí, esto ya promete. 15, 16, ¿lo veis? ¿Vale? Quiere decir, si os fijáis, la temperatura caliente está a 48, la temperatura fría está a 30. O sea, de hecho lo he calentado las dos, ¿no? Porque hay una parte que no podemos obviar, es que eso sigue teniendo resistencia, ¿no? O sea, el efecto Joule sigue estando ahí. O sea, el efecto Joule no lo vamos a poder evitar nunca, ¿vale? Pero lo que sí que estamos creando es un... 51, lo vamos a parar ahí, nos quedamos con una diferencia de 21 grados, lo paro y ahora digo, bueno, ¿puedo recuperar
esa energía almacenada en forma de calor? Normalmente la gente diría, bueno, no, la he perdido. No, no, sí, la puedo recuperar, ¿no? ¡Ay, poquito, poquito! Tenía que haber esperado esos 30 que os decía, ¿no? Bueno, podemos ponerlo un poquito más. Da un poco de rabia, ¿no? Cuando te quedas así. Muy bien. Ya no voy a poner la cámara más, o sea que ya os fiáis de lo que os diga, de cuál es la temperatura que hay. Muy bien. Bueno, pues llegados a ese punto, uno se pregunta, ¿cuál es la eficiencia de un material termoeléctrico? Un material termoeléctrico lo podemos mirar como miraríamos una máquina térmica, ¿no? Tenemos una fuente de calor, un foco frío y un trabajo del cual podemos extraer. No quiero entrar ni mucho menos en las fórmulas, el límite de esto es evidentemente la eficiencia de Carnot, que esa no la podremos alcanzar nunca, ¿no? Tenemos la eficiencia termoeléctrica que la expresamos en función de un parámetro que se llama ZT. ¿Qué es la ZT? La ZT es lo que se llama figura de mérito, ¿no? Cuanto mayor es ZT, más buen termoeléctrico tenemos. ZT la expresamos como S cuadrado, ese es el coeficiente Seebeck, como sigma, que es la conductividad eléctrica, la conductividad térmica, dividiendo del material, y la temperatura. De hecho, cuando uno mira en función del Seebeck qué materiales nos pueden dar mejor respuesta termoeléctrica, ahora sí, hacía calor en esta sala, uno se pone a comparar y piensa, bueno, los aislantes evidentemente no sé si estos no conducen la electricidad directamente. Bueno, el Seebeck es grande, pero la cantidad de trabajo que podremos obtener de ellos será muy pequeña porque no son capaces de conducir la electricidad. Se da cuenta que de hecho toda la franja de semiconductores, y tenemos semiconductores en este lado, no sé si se ve bien desde las últimas filas, pero tenemos Seebecks que llegan a prácticamente 2000 microvoltios por Kelvin, ¿vale? Alguno me diría, uy, ¿por qué no dices milivoltios? No, porque el Seebeck, cuando la gente habla de Seebeck, habla de microvoltios por Kelvin. Fijaos que el resto de valores son, no sé, el silicio, 440 microvoltios por Kelvin. Si lo comparamos con los metales, realmente tenemos un punto fundamental, es el Seebeck es bajito, pero además, si miramos la figura de mérito, que es la ZT, la conductividad térmica es muy alta, ¿no? Tenemos aquí conductividad térmica muy alta, es cierto que esta parte es muy alta también, pero el Seebeck es bajito, por tanto, no son los materiales idóneos. En cuanto a Seebeck, claramente los semiconductores son los materiales idóneos. Y después, si miramos, volvemos otra vez, vuelvo para adelante y para atrás, para adelante y para atrás. Este sería el caso del aislante. El aislante del Seebeck es muy elevado, ¿vale? Y va cayendo. En función de esto es el número de portadores por metro cúbico. En un metal, evidentemente, el número de portadores termina siendo alrededor del número de Avogadro. Fijaos que es 10 a la 25, pero es por metro cúbico, no por centímetro cúbico, que sería el volumen de un mol, más o menos. Obtenemos que el máximo de lo que se llama factor de potencia se obtiene para densidades para densidad de concentración de portadores característicos en un semiconductor. Ahora el problema es el siguiente, ¿no? Y alguno diría, bueno, aquí me han venido a hablar de nanomateriales y no me han hablado nada de nanomateriales, no os preocupéis, llegaremos. Cuando uno lo compara con máquinas térmicas, realmente lo que uno puede disponer actualmente de los termoeléctricos, de los mejores termoeléctricos que podemos obtener actualmente, el nivel de eficiencias estaría aquí abajo. Fijaos, la Rankine o Stirling, las típicas máquinas térmicas que utilizan las centrales de producción, están en eficiencias del 30-40%, incluso más arriba, para mayores diferencias de temperatura. ¿Qué quiere decir? Que, bueno, o somos capaces de mejorar las propiedades de los termoeléctricos o el margen de aplicación es limitado. Y de hecho, durante 50 años, desde 1950 hasta prácticamente el principio de los 90, no ha habido
un gran mercado de aplicación, y lo poco que uno podía encontrar es debido a que, si uno lo compara con las máquinas térmicas, la simplicidad de un dispositivo termoeléctrico, ¿no? Lo tenéis ahí, esto es macro, también. La simplicidad de un sistema termoeléctrico lo hacía muy fácilmente escalable y, por tanto, portable, ¿no? Digamos que esa es la gran diferencia que obteníamos. Ahora bien, ahora la gente empieza a demandar más y más ser capaz de obtener de forma remota energía, ¿no? Con los móviles, ¿no? Por ejemplo, en pequeñas cantidades, ¿no? Cuando uno se puede comparar una máquina térmica con un dispositivo termoeléctrico, esto es un esquema, es esquemático solo. Está sacado de un artículo, pero es esquemático, no son valores reales. Alrededor de ciertos valores de potencia aparece lo que se llama un crossover, un cruce, ¿no? Entre las eficiencias de los termoeléctricos y las eficiencias de las máquinas térmicas. ¿Esto a qué se debe, fundamentalmente? Fundamentalmente se debe a que si tú empiezas a disminuir tu máquina térmica en tamaño, porque lo que requieres es producir pequeñas cantidades, las máquinas térmicas todas ellas tienen fluidos, ¿no? Y los fluidos tienen viscosidad. Y cuando uno reduce en tamaño, la viscosidad empieza a tener un papel importante. Cuando uno empieza a pensar alrededor de 10 vatios de potencias de generación, de alrededor de 10 vatios, claro, esto no son megavatios, ni teravatios, uno empieza a ver que el nicho de aplicación de los termoeléctricos empieza a crecer. De hecho, a pesar de que no eran los materiales últimos, ¿no? Hay bastantes aplicaciones que podemos encontrar en el mercado, o incluso las Voyager, ¿no? O sea, si uno se va a las Voyager de hecho lo que tienen como sistema de alimentación es un generador termoeléctrico de radioisótopos. Básicamente tenemos un plutonio 268 que se desintegra en partículas alfas, tenemos un absorbente, pues es eso, la fuente de calor, ¿vale? La fuente de calor, el exterior es fácil, el exterior está a 4 Kelvin, ¿no? Es el espacio exterior. ¿Vale? Tenemos un gradiente importante de temperaturas, pues tenemos un generador. ¿Tiempo de vida? Pues el tiempo de vida de la fuente radioactiva. Dice, ¿se puede deteriorar el termoeléctrico? Pues seguramente sí, ¿no? Pero digamos que en otros sistemas seguramente la vida sería mucho más limitada. Hay cosas menos chics, ¿no? Que sería el refrigerador de latas de la playa, ¿no? Cuando vamos a la playa y tenemos un refrigerador que es capaz de generarnos una diferencia de temperatura de unos 15 grados, es un poco decepcionante, porque si estás en la playa a 40 menos 15 son 25, la cerveza a 25 grados no es muy agradable, ¿no? Pero sí que podemos encontrar relojes termoeléctricos, relojes que funcionan con el calor humano, incluso sistemas de control de temperatura en vehículos, ¿no? Es el calefactor en los respaldos, ¿no? Sistemas de refrigeración para láseres, no solo sirve para generar, también sirve para refrigerar, o sistemas de visión también, ¿no? Porque de hecho los infrarrojos calientan un material, si uno es capaz de hacer termoeléctricos muy ligeros, pues lograría tener un sistema de... hay más aplicaciones, ¿no? De hecho, actualmente ya se están empezando a instalar tanto en centrales donde tenemos mucho calor de desecho, como en el caso de los coches. Los coches es un caso específico, ¿no? Porque tienes que los gases de combustión salen alrededor de 900 grados del coche. Y de hecho, si uno hace un análisis energético del coche, se da cuenta que alrededor del 80-85% del calor de combustión de la gasolina lo perdemos por el tubo de escape. Es muy decepcionante eso, ¿no? De hecho, si somos capaces de recuperar un 5, un 10%, de ese 85%, os dais cuenta que ya empieza a ser competitivo. Podríamos reducir incluso por 2 el consumo de nuestros vehículos. Y de hecho ya hay empresas, es el caso de BMW, la que he puesto aquí, y hay empresas que empiezan a instalar en los tubos de escape la salida de los no sé de mecánica, no me voy a atrever a decir qué es, pues, la salida del motor. Introduce unos termoeléctricos con forma axial, ¿vale? Que nos ayudan a recuperar parte de esa energía.
Básicamente todos estos están basados en la simplicidad que nos implica la portabilidad o el poder tener. Pero evidentemente este no es el fin de la historia, porque si no diríais, yo venía a una charla de nanomateriales y aquí no me han hablado nada de nanomateriales. El secreto es que, bueno, tenemos que empezar la búsqueda del grial, ¿no? O sea, el grial que sería pues, ese material con una ZT mayor que 2. Y de hecho la llegada de la nanotecnología y de los nanomateriales empezó a posibilitar esto. Digamos, este es un ejemplo, este es el valor máximo que se ha logrado. O sea, no hay un termoeléctrico en el mercado con una ZT, una figura de mérito, superior a 3,5. Entonces, esto es el récord mundial. ¿Y cómo se logró esto? Pues con nanomateriales, ¿no? No sé, jugando con las propiedades de la materia en la nanoscala. Y ahora recordar la ZT, recordar que teníamos el Seebeck arriba al cuadrado, la conductividad eléctrica y la conductividad térmica. Y voy a intentar primero presentaros la nanotecnología, porque alguno de vosotros seguro que muchos lo conocéis, pero el concepto de nanotecnología igual os es un poco extraño, y cómo estos avances que ha habido en la ciencia de materiales nos pueden permitir jugar con las propiedades físicas de la materia, de los materiales en este caso. De hecho, primero quería resaltar que igual la gente no es demasiado consciente, pero la habilidad que ha tenido el hombre en manejar o en manipular la materia ha marcado claramente la historia de la humanidad. De hecho, cuando éramos capaces, o quizá ha marcado la forma en la que clasificamos la historia de la humanidad, también uno podría decir esto, ¿no? Hubo una época en la que solo éramos capaces de manipular y trabajar con piedra, ¿no? Pasamos después a la edad de hierro, ¿no? Que fue cuando empezamos a dominar el hierro, el bronce, ¿no? Y digamos que hay un punto, dice hace unos 60 años más o menos, es 1900, esto la escala cambia, empezamos a trabajar con el hormigón y con el acero, la edad de los polímeros, o sea, empezó toda la industria del petróleo, la edad de los polímeros, la edad del silicio y la edad de la información, ¿no? O sea, la edad del silicio en 1959, 1945 más o menos, creo que es cuando hicieron el primer transistor, y la edad de la información. Es algo que, o sea, la capacidad que ha tenido el ser humano de trabajar con los electrones, ¿no? De controlar qué es lo que hacen los electrones, los fotones, ¿no? Si uno empieza a pensar que lleva un móvil en el bolsillo y que se puede comunicar con su hijo, con su madre, con su familia, pues, cuando menos, esto hace 20, 30 años, no sé si era del todo fácil de ver, ¿no? Todo esto está ligado al nivel de control que hemos tenido sobre el silicio, ¿no? O sea, cómo hemos llegado a entender, cómo el ser humano ha llegado a entender cómo funciona el silicio y cómo funcionan los electrones dentro del silicio, ¿no? Digamos que a partir del 2000 pensamos, bueno, aquí empieza un punto extra, ¿no? Dice, ahora ya no solo controlamos el silicio, sino que somos capaces de reducir el tamaño de la materia a tal punto que empezamos a tener todo un abanico nuevo de posibilidades. Y es lo que os quería presentar. El nacimiento de la nanotecnología. Digo, esto es bastante típico, pero este señor, Richard Feynman, en 1959 dio una conferencia que se titulaba There is plenty of room at the bottom, básicamente. Si miramos hacia abajo, nos podemos llegar a sorprender realmente de la cantidad de cosas que podíamos hacer. Y se propuso, una de las cosas que propuso dos retos, ¿no? Y dando 2 premios para aquellos que lo consiguieran, ¿no? El primero, fabricar un motor de tamaño muy reducido, y el segundo, que era un poco más... Ese primero lo consiguieron rápido, no tardaron ni 5 años, me parece, en conseguir el reto, y este señor tuvo que poner el dinero encima de la mesa. Y el segundo, se preguntó si en algún momento se llegaría a reducir el tamaño de la escritura, o sea, llegaríamos a tener un control de la materia tal que pudiésemos llegar en la cabeza de un alfiler, pudiésemos llegar a escribir la enciclopedia británica. ¿Eso qué suponía? Suponía reducir el tamaño de un carácter, o sea, el tamaño de una letra, alrededor de un factor 25.000. Bueno, eso tardó en llegar, pero no ha sido imposible, de hecho es posible y se ha hecho, ¿no?
De hecho, esto es realizado por DeepPen, que es una técnica de sonda local. De hecho, si alguno venís después al laboratorio podréis ver microscopios de sonda local, microscopios de Atomic Force Microscopy, AFMs o STMs, de efecto túnel. En este caso está escrito, fijaos que el tamaño de cada letra es de alrededor de 400 nanómetros. ¿Vale? O sea, tenemos la letra definida con 400 nanómetros. ¿Esto qué lo ha hecho posible, de hecho? Pues en el 83, si no recuerdo mal, de hecho el premio Nobel es en el 86, Binning y Rohrer desarrollaron lo que se llaman las microscopías de barrido de sonda local. Básicamente es una punta muy afilada, que termina en una serie de átomos. Vemos aquí la imagen y logramos introducir, fijamos una diferencia de potencial entre arriba y abajo y tenemos una corriente que es muy dependiente de la altura. O sea, de hecho, esta corriente termina pasando por el último átomo solo. ¿Es que la punta tiene que ser muy perfecta? No, lo que tengo que tener es un átomo igual unos pocos picómetros más abajo que el otro, porque de hecho la corriente que pasa aquí es una corriente por efecto túnel. O sea, no hay contacto directo. Y esa corriente termina dependiendo mucho de la distancia vertical. Para que veáis cuál es el nivel de control, no solo somos capaces de escribir, sino que somos capaces incluso de hacer películas. Ya. Perdón, IBM es capaz de hacer películas. Esto, no me quería meter en el carro. Y esto es un ejemplo, es una superficie de oro. ¿Vale? Lo tenemos en vacío, a muy bajas temperaturas, para que cada molécula tenga muy poca energía cinética, ¿vale? Y se quede en el sitio. Tenemos moléculas de CO2, ¿vale? Tú sueltas una cantidad de CO2 en la cámara y si algunas se absorben en superficie, vamos con la punta y van con la punta y las van colocando en el sitio, van haciendo fotograma a fotograma. ¿Vale? De hecho, esas bolitas que veis son moléculas de CO2, ¿vale? Y la superficie es oro. Bueno, la película se llama Un niño y su átomo. Si alguno quiere, puede ir a YouTube, busca Un niño y su átomo o A Boy and His Atom, y al final te da la opción de ver cómo lo han hecho. ¿Vale? O sea, veréis que son unos equipos de vacío inmensos, que realmente para hacer eso hay muchos millones de euros detrás. O sea, que no es una tontería, no es algo que hemos cogido el Photoshop, ¿no? Pero bueno, el control que se tiene, y esto simplemente era see how the movie was made. El control que se tiene en la posición de esos átomos, digamos que hay muchas técnicas y no puedo entrar ni de lejos a explicaros cómo se pueden hacer nanomateriales, pues no sería. Pero digamos que en el momento en que fuimos capaces de ver a nivel atómico, se empezaron a desarrollar diferentes materiales. ¿Vale? Esos materiales llamaron, la comunidad científica se puso, ¿no? Digamos que tú le das una herramienta a la comunidad científica potente y la comunidad científica de ahí en adelante va creciendo, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, que en 1985 descubrieron el C60, que es una forma alotrópica del carbono, ¿no? Que de hecho en el 96 dieron el premio Nobel, los fullerenos. Poco después hubo una variación del STM, del Scanning Tunnel Microscopy, que es el AFM, ¿no? Que si venís después al laboratorio también podréis ver y nos permite ver en superficie con mucha resolución. Los nanotubos de carbono, ahora, de hecho yo creo que en el 2005 ya había bicicletas en el Tour de Francia que estaban hechas de nanotubos de carbono. Y el grafeno en 2006, el premio Nobel, perdón, 2009 marca el premio Nobel en 2010, ¿no? Ahora todo el mundo oye hablar del grafeno y de las muchas posibilidades que tiene el grafeno. Cuando uno habla de nanotecnología, y yo el primero, quizá cuando estaba estudiando, lo primero que piensas es nanotecnología, qué chulo, ¿no? La visión de Feynman de reducir. Pero hay algo más detrás de eso, ¿no? Este es el primer transistor, ¿no? Y vemos la escala, más o menos. Es una escala aproximada. No sé si la barra es así o es el doble. Pero os da idea de que es algo que es del tamaño de una naranja. ¿Vale? Es el primer transistor, en 1947. ¿Vale? Esto es un premio Nobel también. Esto de aquí es un premio Nobel.
¿vale? Pero esto de aquí ha supuesto, o supuso en su momento una revolución de tal nivel. Antes de esto estaban las válvulas, o sea, las radios iban con válvulas, no iban con transistores. El transistor no es ni más ni menos que una resistencia controlada por voltaje. Tienes un material que tú aplicas un voltaje y eres capaz de tener... Eso ha permitido todo el desarrollo de la computación, ¿vale? Cuando uno piensa en miniaturización, hay gente que piensa en nanotecnología, siempre piensa en la película esta, ¿no?, de reducir el tamaño de la nave, ¿no?, y meterse por... Bueno, pues esa puede ser una visión, evidentemente, y de hecho vemos que los transistores de Intel actualmente llegan a lo que es la distancia de puerta de 22 nanómetros. ¿Vale? 22 nanómetros, un nanómetro es 10 a la menos 9 metros, para que tengáis idea. Alguno nos hace imagen de que es 10 a la menos 9 metros, y la comparación es que un nanómetro sería al tamaño de una mosca, lo que un metro sería al tamaño de Francia. ¿Vale? Para que os hagáis el tamaño a la diagonal. No sé si con España serviría también, pero más o menos. Muy bien. Evidentemente sí tiene un punto de reducción de tamaño, y la miniaturización esta de la que hablamos, pues todos la vemos, ¿no? Somos capaces de meter todos estos aparatos dentro del smartphone, ¿vale? Pero aparte de la miniaturización y la capacidad de compactación, hay otra parte importante, que es que la dimensionalidad hace que las propiedades físicas cambien, ¿no? En física clásica este señor sería un electrón, no va a ser capaz de pasar esta pared. En física cuántica, pues bueno, existe una cierta probabilidad de que ese señor la pase, ¿no? Entonces, de vez en cuando se va a pegar un castañazo, de vez en cuando la va a pasar. ¿Vale? Pongo algunos ejemplos, ¿no? Y me estoy alargando ligeramente, pero voy a intentar agilizarme. Por ejemplo, las propiedades ópticas, ¿no? Estos son todos el mismo material, ¿no? Esto es emisión, iluminamos con ultravioleta, es la emisión de nanocristales de cadmio selenite, o sea, de seleniuro de cadmio, ¿vale? Tamaños desde 1 a 10 nanómetros. Fijaos que podemos emitir desde el azul hasta el rojo. ¿Qué es lo que cambia aquí? Lo que cambia es el tamaño de las partículas dentro. ¿Vale? Los electrones se ven confinados al tamaño de las partículas. Estamos empezando a molestar al electrón, ¿no? Esto es como cuando vamos en el tren y resulta que en la estación anterior se han quemado los frenos de los catalanes y nos han colocado a todos en el mismo vagón, ¿no? Esto últimamente pasa muy a menudo. Evidentemente tu situación ahí no es la misma, por lo mismo le pasa al electrón aquí, ¿no? O sea, el electrón en unos se va a ver más o menos confinado, y eso va a hacer que sus estados electrónicos se vean modificados y por tanto sus emisiones se van a ver modificadas. La temperatura de fusión, ¿vale? Cuando pasa de sólido a líquido, pues evidentemente cuanto mayor número de átomos tengamos en superficie, mayor facilidad vamos a tener para pasar a fase líquida, porque esos átomos en superficie están menos ligados que un átomo que está dentro. O sea, la energía de Gibbs, esto es difícil de decir aquí, pero la energía con la que está atado ese átomo a la partícula es mucho menor, ¿vale?, que no la de los átomos de dentro. Evidentemente las propiedades térmicas se han logrado aerogeles, ¿vale?, que prácticamente está vacío la estructura, que no conducen térmicamente. O sea, podemos colocar una flor encima y no, si veis es un ejemplo real, ¿eh? O sea, no logramos arrugarla. Las propiedades mecánicas de los nanotubos de carbono, bueno, esto que más y que menos ya he oído hablar. Hay otros efectos también, es que las superficies eficaces, o sea, cuando tienes materiales en tamaño nanométrico, si tienes 1 kilo de nanopartículas de 1 nanómetro, la superficie eficaz, o sea, la superficie de todo eso es muy grande, y eso para toda la química y la catálisis cambia completamente el panorama. Como hemos visto antes, la llegada de la nanotecnología nos permitió obtener toda una serie de materiales nuevos. Fijaos que en este caso son lo que se llaman superredes, o en inglés superlátices, superredes de cristales donde tenemos bismuto teluro y antimonio teluro, y vamos creciéndola, ¿vale? Tenemos las diferentes redes, las capitas. En algunas de ellas, en las que mejor funcionan, les han metido nanopartículas entre medio, ¿vale? Esto son, digamos que sería un mapa en superficie, ¿vale? Esto es la sección, el corte vertical, y esto de aquí sería el mapa en superficie mirando esta capa desde arriba. Y vamos incorporando, y resulta que estas funcionan mejor que las que no lo tienen. Bueno, intentemos ver por qué.
De hecho, la baja dimensionalidad ya fue el Dresselhaus, una señora muy respetable, en los 90 predijo que analizando ZT, uno espera para estructuras 1D, 1D ¿qué significa? Nanohilos, por ejemplo, ¿no? O estructuras 2D, capas finas, ¿no? Una mejora en las propiedades termoeléctricas importante. ¿En qué se basaba esta mejora? Bueno, no puedo entrar en mucho detalle aquí, porque cualquier persona que quiera saber me puede preguntar después, no tengo ningún problema, pero quiero que sepáis que el coeficiente de Seebeck es proporcional a la derivada, o sea, a la pendiente de la densidad de estados electrónicos respecto de la energía. ¿Eso qué significa? Bueno, pues la derivada de la densidad de estados es esto, ¿no? Si miramos un material tridimensional, la densidad de estados varía de esta forma, ¿vale? En un material dosdimensional tenemos como escalones. En un material unidimensional tenemos unos saltos y unas caídas, ¿vale? Y en un material cerodimensional tenemos directamente deltas de Dirac, o sea, valores puntuales. Fijaos que la derivada, si nosotros somos capaces de poner eso que hablábamos antes del nivel de Fermi, somos capaces de ponerlo aquí, justo en el punto en el cual esa función varía muchísimo, vamos a tener que el efecto Seebeck, el Seebeck, va a mejorar muchísimo también, ¿no? Comparado, claro, siempre con el material en volumen. Esa sería una de las estrategias, y eso nos mejora este término de aquí. Por otra banda, tenemos que si, bueno, podemos descomponer, a veces es bueno mirarlo así, descomponer la ZT, descomponer la parte de conductividad térmica. En un metal, la conductividad térmica está dominada fundamentalmente por los electrones, pero en el caso de un semiconductor o de un aislante también conduce térmicamente, conduce peor igual, pero conduce. ¿A qué se debe eso? Se debe a lo que se llama la conducción fonónica. La conducción fonónica es las vibraciones de red en el material, también pueden conducir. Esas vibraciones de red son lo que llamamos fonones. Idealmente, cuando uno mira un material, la parte electrónica, la parte de conductividad eléctrica y la conductividad térmica de los electrones, están ligadas, ¿no? Esa es una ley fundamental, experimental, Bindemann-Franz, que nos dice que estas dos terminan estando ligadas. De hecho, ya es lógico, ¿no? Porque conductividad eléctrica es transporte de carga mediante electrones, conductividad térmica es transporte de energía mediante electrones. Son los mismos electrones los que hacen los dos fenómenos, por tanto, tiene que estar ligada. Nos queda un parámetro con el cual igual podemos jugar, que es la conductividad térmica debida a los fonones. Y lo que la comunidad científica ha estado buscando, o sigue buscando, de hecho, es materiales que se comporten como vidrios para fonones. Los vidrios son materiales que tienen un desorden y por tanto terminan conduciendo peor, y como conductores para electrones. Y de hecho todo esto que hemos visto antes, estos materiales nanoestructurados, cumplen esa regla. Veamos esa diferencia entre conductividad eléctrica y conductividad fonónica antes de seguir. Fijaos que para los electrones, para los metales, por supuesto, las vibraciones atómicas, la conductividad es debida fundamentalmente a las vibraciones atómicas y el movimiento de los electrones. Digamos que en esta zona incluso uno diría que esta parte de aquí es debido fundamentalmente a los electrones. En esta parte de aquí, que son el aire, la madera, el vidrio, el acero incluso, ya tenemos que lo que dominan son las vibraciones atómicas, los fonones. Igual no habéis oído hablar nunca de fonones, pero es una pseudopartícula más, ¿no? Con la que, de hecho, hay gente que dice que el siglo pasado estuvo caracterizado por el avance que tuvo la comunidad científica en el control de los electrones y los fotones, y que este siglo que entra, si somos capaces de controlar los fonones también, el avance seguirá creciendo de la misma forma, ¿no? Pues los fonones es como el hermano triste ha sido durante todos estos años, ¿no? La gente no se había preocupado mucho. Quizá ahora empieza a haber investigación de fondo debido precisamente a la posibilidad de aplicarlo a sistemas rentables.
Había puesto una introducción sobre fonones, pero realmente lo que quiero que sepáis es que son ondas, ¿no? Son ondas de vibración a través de la red, y que esas ondas de vibración, bueno, vamos a tener diferentes frecuencias, cada frecuencia tiene una longitud de onda asociada, dependiendo de la longitud de onda, de lo grande que sea o lo pequeña que sea, va a ser capaz de traspasar objetos. No sé si algunos os habéis preguntado alguna vez por qué de la microscopía electrónica, o sea, cuál es el objeto de que con luz visible no podemos ver objetos por debajo de qué. Pues no podemos ver objetos por debajo de la longitud propia de la luz con la que lo estamos viendo. Digamos, el tamaño de la longitud de onda es lo que determina al final el tamaño del objeto que podemos ver. Y de hecho para los fonones les pasa igual. Si tú les pones un objeto delante muy grande comparado con su longitud de onda propia, lo que va a hacer es rebotar. ¿Vale? ¿Y rebotar qué significa? Pues que la energía no va a seguir adelante, sino que la vamos a traer para atrás. O sea, de hecho estamos bajando la conductividad térmica, ¿no? La idea es que si tenemos átomos, ¿vale? Tenemos un material, esto sería un material tipo 1, ¿no? Los verdes serían silicio, por ejemplo, y los rojos serían germanio, ¿vale? Si tenemos dos tipos de materiales dentro del mismo, si tenemos dos tipos de elementos dentro del mismo material, tendremos que los fonones que sean pequeñitos, ¿vale? De longitud de onda pequeñita, muy energéticos, ¿vale? Longitud de onda pequeñita es muy energético, ¿vale? Se verán atrapados, ¿no? Y no continuarán. Aquellos fonones que tengan una longitud de onda mucho más grande que las variaciones que tenemos dentro del material, podrán seguir, ¿no? Si jugamos con eso, uno puede empezar y jugar y decir, bueno, pues vamos a hacer un filtrado selectivo de los diferentes tipos de fonones, intentando reducir al máximo esa parte de la conductividad fonónica, ¿vale? Y de hecho eso es lo que hacen, no sé si os fijáis, pero el hecho de que vayan metiendo las diferentes capas, van metiendo diferentes materiales y los dots, ¿no? Las particulitas, lo que van haciendo es ir interfiriendo en diferentes familias de fonones y al final terminamos teniendo que de esta expresión de aquí, este término prácticamente lo podemos eliminar, ¿no? Y si eliminamos este término, dividimos por menos, ¿no? Y esto de aquí sube. Bueno, la realidad es que uno gana como antes, ¿no? O sea, se puede tener materiales con una ZT muy elevada. ¿Cuál es el problema que tenemos actualmente? Que si os fijáis en todos ellos, tenemos el selenio, el telurio, las cantidades que uno puede tener en la naturaleza de ciertos materiales que actualmente ya empiezan a tener eficiencias que serían útiles, son muy pequeñas. No nos llegaría para tener un dispositivo termoeléctrico cada uno de nosotros. O sea, uno tiene que seguir investigando, y de hecho en eso está la comunidad científica, ¿no? Intentar buscar materiales que sean mucho más abundantes, intentar modificar las propiedades de esos materiales, de forma que tengamos materiales al abasto de todos, ¿no? y que tengan buenas eficiencias. Aquí tenéis un ejemplo de refrigeración, o sea, ese bombeo de calor en positivo y en negativo, utilizando estos materiales que tenían ZT de alrededor de 3. En definitiva, con los materiales estos de aquí nos colocamos en esta zona que inicialmente estaba marcada como ambiciosa, y que de hecho yo creo que es el objetivo final. O sea, el objetivo final de la gente que trabaja en nanomateriales para termoelectricidad es lograr nanomateriales que tengan ZTs de este orden. No, en ningún caso la gente busca esto a día de hoy, ¿eh? No sé lo que pasará en el futuro. Pero buscar nanomateriales que tengan una ZT alrededor de 4, por encima de 2. Habíamos definido el grial antes por encima de 2, no vamos a cambiar ahora, ¿no? Por encima de 2 ya sería algo bastante adecuado, pero evidentemente que sean materiales mucho más fáciles de fabricar o mucho más abundantes. Vale, ya de hecho hay sistemas que todos estos materiales, la integración de estos materiales ya se utilizan en nanorefrigeradores, ¿no? Sabéis que uno de los grandes problemas que tienen nuestros ordenadores a día de hoy es que se calientan mucho, ¿no? Y terminan limitando la frecuencia de operación para no terminar reventando el procesador, y aún así al año y medio, 2 años, ningún ordenador va como al principio. ¿Por qué? Porque se ha ido degenerando, ¿no? O sea, tenemos
Una de las posibles aplicaciones que uno vería fácil sería el de refrigeración local, y de hecho ya hay prototipos. Bueno, de lo que hemos visto, podemos ver que más o menos la gente ya está buscando los límites inferiores de conductividad térmica. De hecho, como habéis visto, la conductividad térmica es lo que va a determinar nuestra ZT, nuestra eficiencia final. Los límites, los efectos de la dimensionalidad, también hemos visto que juegan un papel muy relevante en las propiedades físicas de los materiales, y en particular hemos visto, de forma muy por encima, claro está, que pueden aumentar de forma significativa el coeficiente Seebeck. La realidad última es que para realizar dispositivos termoeléctricos en el mercado aún necesita optimizarse algunos parámetros y sobre todo el tipo de materiales que se utilizan, ¿no? O sea, si uno quiere tener verdadero mercado, tiene que... Bueno, yo creo que esto es un trabajo que ya con esto termino, ¿eh? La siguiente ya es la de gracias. Digamos que en nuestro grupo, también nuestro grupo dentro del departamento de física, también trabajamos, y de hecho es un dispositivo, un ejemplo de estos dispositivos, ¿no? Este es un dispositivo que lo que se llama es body scavenging. O sea, te pones el dispositivo en el cuerpo y recupera parte de la energía, y esa energía la utilizas para alimentar un sensor que puede ser un monitor cardíaco, ¿no? Es un dispositivo que hace poquito, y claro, ¿cuál es el secreto en comparación con los otros? Bueno, este tiene igual 1000 veces menos eficiencia, ¿cierto? Es más fácil de miniaturizar, también puede ser, más fácil de fabricar, pero el material termoeléctrico es silicio, ¿no? Entonces, cuando abres la puerta a materiales termoeléctricos basados en silicio, silicio germanio, como en el caso anterior, ya veis que lo podemos implementar directamente con tecnologías ya existentes. Digamos que esa sería la idea. Bueno, no sé si he llegado a todos los públicos, si más o menos he contentado a todo el mundo. La idea que os quería traspasar es que evidentemente estamos ante un reto, y aquí hay un montón de estudiantes que, si Dios quiere, alguno de ellos el año que viene nos conoceremos más en profundidad. Pero la idea es que en el mundo de la energía hay muchas cosas que hacer. Y yo quizá mis estudios tienen una parte aplicada, una parte tecnológica y mucha parte fundamental, pero uno se da cuenta que en los próximos años o se espera que haya unos pocos de avances en esta área. Y yo creo que con esto ya, si tenéis alguna pregunta...